Desde que recuerdo, siempre quise ser gángster. Esta icónica frase abre Goodfellas, y aunque hoy no hablaremos de Scorsese, esta cita encapsula una idea clave. Las primeras impresiones importan, especialmente en el cine. Crear una introducción convincente para un personaje ya es difícil, pero crear una presentación memorable para un villano, eso es otra historia. Pocos directores en la historia del cine han logrado construir personajes que emanen peligro, carisma y tensión como Quentin Tarantino. Y quizás ninguna introducción de villano sea tan magistral como la del coronel Hans Landa en Inglourious Basterds, una secuencia de más de 14 minutos que mantiene al espectador con el aliento contenido. Pero, ¿es realmente tan innovadora como parece? Mucho antes de que Tarantino nos presentara a Landa, ya habíamos visto esta escena. Una casa de campo aislada, campesinos silenciosos, un visitante que irradia peligro, música que corta el aire como una navaja. No es Bastardos sin Gloria. Es El bueno, el feo y el malo, 1966. Dirigida por Sergio Leone, el maestro del spaghetti western. Tarantino nunca ha ocultado su admiración por Leone. De hecho, ha declarado abiertamente que El bueno, el feo y el malo es su película favorita de todos los tiempos. Y no es difícil ver por qué. Las conexiones son profundas y van más allá de la simple influencia estética. Los tres hombres. Leone nos presenta a sus tres protagonistas a través de escenas cuidadosamente construidas. No son simples introducciones, son declaraciones de carácter. Tuco, el feo, irrumpe por una ventana, mata a 3 hombres mientras comen y huye con una pierna de pollo en la boca. Su entrada es caótica, visceral. Su música, acompañada por aullidos de coyote, nos dice que es salvaje, impredecible. Blondie, el bueno, aparece en medio del desierto, con luz cálida, música alegre y una calma que raya en la frialdad. Pero pronto descubrimos que también es un estafador. Su bondad es relativa. Angel Eyes, el malo, llega a una casa rural, se sienta a comer con la familia que pronto traicionará. Desde el primer plano, sabemos que algo está mal. El silencio lo inunda todo, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Y luego, la violencia. Precisa, rápida, mortal. La construcción del miedo. Años después, Quentin Tarantino replicará esa misma estructura para introducir a Hans Landa. Casa rural, una familia inocente, una amenaza que se manifiesta lentamente a través de la cortesía y la lógica implacable del personaje. Landa no necesita gritar, no necesita disparar, todavía. Su arma es el lenguaje. Sus frases corteses, su acento encantador, su sonrisa helada. Todo apunta a lo mismo, control absoluto. Pero si lo observamos con atención, veremos que lo que hace esta escena tan tensa no es solo el guión, sino cómo está filmada. Aquí es donde Tarantino rinde homenaje a Leone, el lenguaje visual. Tanto Leone como Tarantino entienden que el peligro no necesita anunciarse, se sugiere, se construye con el tiempo. Ambas escenas comienzan con planos amplios, abiertos, que muestran el entorno y la calma superficial. Pero poco a poco, los encuadres se cierran. Los planos se vuelven más estrechos. La cámara se acerca a los ojos, a las manos, a los labios que no se mueven. Y con cada corte, el espacio se reduce, hasta que tanto el personaje como el espectador están atrapados. La violencia, cuando finalmente llega, es rápida, eficaz, mortal, y lo que tarda minutos en construirse se resuelve en segundos. Repetición y maestría. El homenaje de Tarantino a Sergio Leone en Inglourious Basterds no fue un acto aislado, ni un guiño puntual. Fue una declaración de principios. Una forma de narrar que se ha repetido, refinado y sofisticado a lo largo de su filmografía. Porque una vez que aprendes a manejar el tiempo como arma, ya no puedes dejar de hacerlo.
Este recurso, el de tensar la cuerda hasta casi romperla antes de cualquier estallido de violencia, no se limita a Hans Landa. Está presente, con variaciones, en cada una de sus películas más importantes. Django Unchained. Pensemos en la escena de la cena en Django Unchained. Calvin Candie, interpretado por Leonardo DiCaprio, está a punto de descubrir que ha sido engañado. La mesa está servida, el ambiente es elegante, los modales están intactos, pero debajo de esa superficie se gesta una tormenta. Candie empieza a sospechar, luego confirma. Y entonces comienza una de las secuencias más tensas del cine moderno. Tarantino nos obliga a presenciar el desmoronamiento de la farsa en cámara lenta. Los personajes no pueden huir. Nosotros, el público, tampoco. Y cuando la violencia finalmente explota, cuando Candie estrella su mano contra la mesa y sangra de verdad, literalmente, como hizo DiCaprio al filmarla, ya estamos emocionalmente exhaustos. Y ahí es cuando Tarantino nos golpea. ¿Dónde aprendió eso? En los silencios de Leone, en esa casa rural donde Angel Eyes no grita, solo mastica, observa y luego mata. The Hateful Eight, otro ejemplo aún más descaradamente leoneano. The Hateful Eight, 8 personajes atrapados en una cabaña, con secretos, armas y tiempo de sobra. Durante los primeros 90 minutos apenas pasa nada. Se sirven café, se miran, se sientan, hablan, pero no dicen todo. Y de nuevo, Tarantino aprieta el puño lentamente. Sabe que la violencia va a llegar. Nosotros lo sabemos, lo intuimos desde el primer plano. Pero él se toma su tiempo. Como Leone, no está interesado en la violencia por sí misma, sino en la tensión que la precede, en el ritual previo al disparo. El resultado es una coreografía psicológica, un tiroteo emocional, que cuando finalmente se desata, lo hace con furia acumulada durante 1 hora y media. Kill Bill. Incluso en Kill Bill, que a primera vista parece más estilizada, más rápida, más pop, Tarantino sigue usando la tensión previa como su mejor herramienta. Piénsalo, los enfrentamientos entre la novia y sus enemigos no empiezan con violencia. Comienzan con silencio, con miradas largas, con música cuidadosamente dosificada. El duelo entre Beatrix y Oren Ishii en la nieve está filmado como un spaghetti western samurai. La espera, el viento, el bambú crujiendo. 2 mujeres que se conocen, que se respetan, que saben que están a punto de morir. Leone habría estado orgulloso. La música como punto final. Uno de los detalles más finos y a menudo más subestimados de estas escenas es el uso del silencio como parte activa de la narración. Ni Leone ni Tarantino llenan de música el momento más tenso. Al contrario, la música desaparece justo antes del estallido, porque el silencio, en manos de un buen director, es tan ensordecedor como una orquesta completa. En El bueno, el feo y el malo, Ennio Morricone guarda el tema principal para cuando Angel Eyes deja la casa. La escena no necesita música para ser inquietante. Lo que la hace aterradora es el sonido del cubierto, de los pasos, del respiro de su víctima. Y cuando la música finalmente entra, lo hace para rematar emocionalmente la escena. Es una firma, un subrayado final. En Inglourious Basterds, Tarantino hace lo mismo. Durante toda la charla entre Landa y el granjero francés, no hay música, solo palabras, miradas, pausas incómodas. Y cuando Landa consigue su confesión, ¡pum!, la música entra como un balazo, no para acompañar, sino para sentenciar, como una carcajada macabra, como si dijera, ¿viste lo que hice? Es el equivalente sonoro a un «te lo advertí». Leone, el fantasma detrás del gatillo. Sergio Leone no era un simple director, era un arquitecto de atmósferas, un compositor de miradas, de gestos, de vacíos. Entendía que el silencio no es una pausa entre palabras, sino una herramienta narrativa tan poderosa como un monólogo.
En su cine, los segundos se estiran como chicle, el tiempo no corre, se suspende. Leone sabía que un encuadre cerrado bien elegido, bien mantenido, puede causar más sudor en la frente del espectador que 100 disparos. En su mundo, la tensión se cocina a fuego lento, sin prisa, con precisión quirúrgica. Cada plano es una amenaza contenida, una promesa de estallido. Sus películas no son aceleradas, son liturgias. El bueno, el feo y el malo no culmina con un duelo. Es un duelo. Y ese duelo dura más de 5 minutos sin que nadie dispare. ¿Qué ocurre durante ese tiempo? Nada, y a la vez, todo. Los personajes respiran. Sudamos con ellos, el viento sopla, la música espera. Y cada segundo que pasa se convierte en un cuchillo invisible. Ese manejo del tiempo, ese respeto por la pausa, es lo que Tarantino entendió. Tarantino no solo creció viendo a Leone, lo estudió, lo diseccionó, lo interiorizó hasta hacerlo parte de su ADN narrativo. Y cuando llegó su momento, no lo imitó, lo transformó. Donde Leone te hacía temblar con una mirada, Tarantino te hace temblar con una frase. Donde Leone dejaba espacio al silencio, Tarantino lo llena con palabras cargadas de pólvora. Pero el mecanismo sigue siendo el mismo. Lo importante nunca es el disparo. Lo verdaderamente inolvidable es todo lo que sucede antes del disparo. Y en ese antes, en esa pausa, en esa tensión al borde del abismo, habita el verdadero homenaje. Leone vive en los planos cerrados de The Hateful Eight, en las pausas incómodas de Django, en la teatralidad controlada de Inglourious Basterds, está en cada mirada que se sostiene un segundo más de lo normal. En cada silencio que no es casual, Leone es el fantasma que sostiene la cámara junto a Tarantino. Es el eco que resuena antes de que suene la bala. Y si llegaste hasta aquí es porque amas el cine tanto como nosotros, porque sabes que las películas no son solo entretenimiento, son lenguaje, son legado, son diálogo entre generaciones, de creadores. Y eso es lo que hacemos en este canal. No solo vemos películas, las desarmamos, las entendemos, las celebramos. Por eso, si te gustó este ensayo, te invito a que te suscribas, a que le des me gusta, a que compartas este video con alguien que ame el cine tanto como tú. Activa la campanita para no perderte lo que viene, porque en el próximo episodio vamos a entrar en otro territorio fascinante, cómo Tarantino convierte la violencia en coreografía, en danza, en pura poesía audiovisual. Sí, Tarantino también es un coreógrafo, aunque en vez de bailarines use pistolas. Y como diría Angel Eyes, cuando empiezo a buscar a alguien, lo encuentro. Nos vemos en la próxima escena.